Shalom y bienvenidos a este su canal Esfuérzate y sé valiente, un lugar donde profundizamos en las escrituras usando una guía hebrea. Mi nombre es Alex García, bienvenidos. Shalom mis amados y muy buenas tardes, bienvenidos a este su canal Esfuérzate y sé valiente, donde la verdad siempre triunfa. Su servidor Alex García. Quisiera traer a ustedes este tema concerniente a qué es lo que se dice o qué se habla acerca del infierno. Se cree que el infierno, mis amados, es un lugar de sufrimiento eterno, que así como hay vida eterna para los buenos, existe el infierno para los malos, para los que se portan mal. Pero ¿qué se muestra desde una perspectiva hebrea? Podemos decir que es la perspectiva correcta. Ahora, este término está un poco contaminado por la filosofía griega. La filosofía griega trajo consigo el concepto de la dualidad. Con el concepto de la dualidad se creó el dualismo en la divinidad y la Trinidad se enseñó un poquito más adelante. También se creó el concepto de que el alma se desprende del cuerpo y sube al cielo. Tenemos al cielo para los que se portan bien y el Tártaros, el Hades o el infierno para los que se portan mal. Ese concepto se trajo al cristianismo y también tuvo que ver un poco el tema de la traducción. ¿Pero por qué? Por ejemplo, en el caso de la perspectiva hebrea, lo que le sigue a toda muerte se llama Sheol, que es una palabra que viene derivada de la tierra. Por ejemplo, cuando el hombre fue creado del polvo de la tierra, o sea, de la materia prima que es la tierra. El Eterno toma la materia prima que viene del hebreo a Edamá para crear a Adán, que fue el primer hombre sobre la tierra. La tierra recibe el nombre en hebreo que es Adama, y Adán, el primer ser humano, cuando fue creado. Entonces, cuando el hombre es muerto, cuando el ser humano muere, esa materia es proclamada por la Adama, o sea, por la tierra. La Adama en el concepto hebreo es aquel espacio que se dejó cuando fue creado el hombre. Ese espacio en la tierra, en la Adama. Es el concepto que se llama así. Entonces, mis amados, es como cuando al crear el nombre al hombre se quedó ese espacio en la tierra y al morir regresa a ese espacio que se dejó vacío cuando el hombre fue creado. Ahora bien, ese espacio, ese hueco se le conoce como Sheol en el hebreo también. Simbólicamente la tierra reclama el cuerpo donde fue tomado y el espíritu vuelve a Adonai, Elohim que lo dio, como un tipo de reposo, un tipo de descanso, y pues de ahí se espera la resurrección. Ahora bien, mis amados, llegamos al nuevo pacto, con el concepto del Sheol, incluso de la Septuaginta, que es la traducción de la Torah al griego. Los traductores judíos que tradujeron la Septuaginta no encontraron una palabra exacta que pudiese definir el Sheol. En el hebreo se conocía con totalidad y perfección lo que simbolizaba verdaderamente el Sheol, que era ese espacio que quedaba en la tierra cuando el hombre fue creado, ese espacio que quedó ahí. O que más o menos, como ellos no entendían en sí el concepto que podían usar del griego para referirse a ese tema, se les hacía un poquito más difícil y buscaban una forma de poder expresar ese tema. ¿O qué palabra nosotros podemos definir que le pondríamos a ese espacio que quedaba en la tierra, en la Edama, al momento que el hombre fue creado? Como les mencionaba, mis amados, ese espacio no tiene ningún término. Después de que sale del hebreo, no existe ningún término adecuado o que sea específico para esa acción. Entonces los traductores encontraron algo más similar del término Sheol que viene del hebreo. Y lamentablemente usaron la palabra Hades. Fue algo lo más cercano que encontraron para referirse a ese tema, a esa palabra de Sheol, el Hades.
Ahora bien, este concepto de la cosmovisión griega, en la actualidad, o desde la cultura griega, era un espacio de tormento. Y hasta la fecha, se sigue mostrando que el Hades es un lugar de tormento para muchos, un lugar donde eran enviadas las almas de los que pecaban, de los pecadores, para sufrir un tormento constante, un tormento eterno. Y el Hades, aparte de eso, tenía una deidad falsa que se le atribuyó el mismo nombre, o sea, el dios Hades, como el dios falso griego que dirigía ese lugar, o el dios de la muerte. De ahí los escritores tomaron ese nombre, ese mismo concepto de Hades, para definir lo que el pensamiento hebreo y correcto conforme a la perspectiva del Eterno, que nos muestra que es el Sheol. Y pues al mezclarlo el Hades a las enseñanzas, también se trajo la filosofía griega que hay detrás del Hades, que ya existía terrenalmente o mundanamente, si lo podemos decir de esa forma. Entonces, cuando llega esa enseñanza en el primer y en el segundo siglo, se leía esa palabra de Hades y hacía alusión y se refería como un lugar de tormento para los que se portaban mal. Y ahí estaba el dios falso, Hades. Y, como lo voy a repetir, era conocido como el dios de la muerte. De ahí es donde nace el término del diablo, que es de color rojo con una pata de gallo y cosas así como lo vemos por ahí en caricaturas, imágenes o cartas. Incluso que está activo siempre castigando a los que se portan mal en esta vida. Entendemos que toda esta visión es desde la visión griega, mis amados. Estamos llegando a un momento donde el concepto original del hebreo se perdió y estamos ahora en esta versión que es ya griega. Y esto está influyendo también en el sistema católico y contaminó en cierto modo también el cristianismo. También se usaban este tema del diablo, del demonio o de la paga del Hades, que iba a estar la gente sufriendo en el infierno, pagando sus cosas malas para incluso persuadir a muchas personas con dinero. Muchas personas poderosas, ya que verdaderamente esa era la única forma que existía de persuadir una vez más a esas personas a que aportaran algo a la iglesia y de cierto modo seguir propagando la doctrina. Incluso se usa para asustar a las personas de la iglesia. Y eso lo podemos connotar en muchísimos lugares, o tal vez ustedes. Que si no das el diezmo, que te vas a ir al infierno, que si no das el diezmo esto o las ofrendas y así. Entonces, es lo que se enseña ya en muchos lugares. Y pues, iban a hacer, si no damos el diezmo, íbamos a ser castigados en el infierno. O simplemente que íbamos a estar ahí quemándonos por toda una eternidad. Ahora, mis amados, con esto no queremos decir que el término infierno no existe. Cuando la escritura se refiere a esto, se refiere al Sheol. No perdamos el hilo. Se refiere al Sheol como un lugar donde los muertos esperan la resurrección. Cuando Yeshua usó el concepto del infierno, no utiliza Hades, utiliza la palabra Gehenna, que viene del hebreo, o era un lugar en Jerusalén donde pues se usaba para tirar basura y cosas así. Pero esta palabra de Gehenna, que es la transliteración del hebreo, es Geinom, que en griego es Gehenna. ¿Y por qué? ¿De dónde viene todo este concepto? Este viene del concepto del valle de Geinom. Y en los tiempos de Yeshua, el valle de Geinom era usado como un basurero. Realmente donde tiraban basura, desechos, incluso cadáveres de personas que no eran reclamadas por ningún familiar. Se usaba como una fosa común y siempre estaba hirviendo, si no era por cuerpos, animales o basura. Incluso ahí quemaban a aquellos que habían sido crucificados como pecadores. Entonces, ahí es ese lugar que experimentaban varias cosas como muertos consumidos por los gusanos, cuerpos consumidos por el fuego,
ese lugar se parecía como un lago, pero no de agua, sino de fuego, porque siempre estaba ardiendo constante. Y esa característica la usó Yeshua para referirse al infierno, algo similar a lo que vendría en los tiempos del fin. Entonces, el Hades es el lugar donde los muertos esperan la resurrección, o el Sheol, o la tumba, o el sepulcro. Pero el infierno se refería a un lago de fuego que viene futurísticamente, un lugar donde serán quemados aquellos que no se arrepintieran de sus pecados. Ahí es donde dice Yeshua que el gusano nunca muere. Pero déjeme decirle que no es tanto que el gusano nunca morirá, sino es todo estado de un lugar que existía ahí, ya que siempre había cuerpos quemándose y gusanos comiéndose los cuerpos que prácticamente estaban ahí, que no eran consumidos por el fuego. Entonces, mis amados, Yeshua habla del infierno y no se refiere al Hades griego, que es el lugar del inframundo donde todos van a sufrir. No, mis amados, no se refiere a eso. Ahora bien, también tenemos al Tártaros o el Tártaros, donde mandan y encarcelan a los espíritus que están en rebeldía contra el Eterno. Y el Hades, o mejor conocido como el lago de fuego, que es futurístico, y Yeshua lo usa como una referencia donde serán lanzados todos aquellos que sus nombres no estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero vemos qué dice la Escritura. Habrá un juicio del trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. O Revelación. Apocalipsis 11 y 12. 20, 11 y 12 nos dice: y vi un trono blanco y el que estaba sentado sobre él, y delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró en ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, mis amados, aquí vemos que el Creador traerá toda obra a juicio, o todas las personas serán traídas a juicio, incluso a los que murieron en pecado. Porque aunque no fueron partícipes de la vida eterna, necesitan saber el por qué. ¿Por qué no fueron partícipes de la venida de Yeshua? ¿Por qué cuando el Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y cuando descienda del cielo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Entonces se les tiene que hacer saber el por qué ellos no participaron de ese acto. Se les tiene que hacer un juicio. Necesitan saber el juicio, su condena, y para eso es que la Escritura habla de un justo juez, o un juez justo, que es Yeshua. Seguimos adelante en Apocalipsis 20, del 11 al 15, pero leamos el 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el lago de fuego o infierno no existe por ahora, mis amados. Sí existe la Edamá o el Sheol, que es donde nosotros vamos cuando dejamos de existir, cuando dejamos de vivir o morimos. Es de nuestro cuerpo, donde va nuestro cuerpo. La Edamá reclama el elemento principal con el cual Adonai usó para crear a cada uno de nosotros, o en su perspectivamente a Adán, que es la Edamá. Y tenemos en ese entonces el Sheol, que significa eso. Por ahora no existe. El infierno viene futurísticamente, claro que sí. Entonces se ha creado para, después de un juicio, y que sean juzgados los injustos y sean lanzados ahí juntos con la bestia, falso profeta y el anticristo. Y una vez más,
el nombre de aquellos que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Adonai te pueda bendecir, es mi deseo y oración. Y recuerda que la verdad siempre triunfa. Shalom.